Let's go ahead and open our Bibles in 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. And it says, "And we also thank God continually, because when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as a human word, but as it actually is, the word of God, which is indeed at work in you who believe." Dice, por lo cual, dice, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. You may sit down, amen. Pueden tomar sus asientos. You know, this verse, amen, este verso speaks to us, nos habla, and, you know, explaining to us, y nos explica what is the word of God. ¿Qué es la palabra de Dios? And so, you know, as Paul was writing to this church, you know, conforme Pablo estaba escribiendo a esta iglesia, you know, Paul is making it clear, ¿verdad? Pablo lo está, you know, haciendo claro, what is the word of God? ¿Qué es la palabra de Dios? You know, a lot of times people don't believe in the word of God. Muchas veces las personas no creen en la palabra de Dios. And so, you know, they take it, ¿verdad? As, you know, as how we take everything, ¿verdad? In our human way, in our human thinking, ¿verdad? Lo toman, ¿verdad? En la manera, ¿verdad? Como, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Leemos y tomamos las cosas, ¿verdad? Aquí en la manera humana, natural. And so Paul is explaining, you know, and telling them, you know, Pablo les está explicando y diciéndoles, hey, you know, I'm glad, you know, estoy, you know, contento, because you guys are not reading the word of God just like any other, you know, book. Que ustedes no están leyendo la palabra de Dios nomás como cualquier otro libro. But that you're believing that this word was inspired by God. Que ustedes están creyendo que la palabra de Dios era inspirada por medio de Dios. And, you know, this is important, you know, for all people. Esto es importante para todas las personas, because, you know, people believe, you know, that the Bible is just a book. Any other book. You know, la gente cree que la Biblia es como cualquier otro libro. And so, you know, how Paul writes it, ¿verdad? Como Pablo lo escribe, you know, is, you know, something that, you know, it makes sense, algo que tiene sentido. And it says, and we also thank God continually. So who are they thanking? ¿A quién están dando gracias? To God. A Dios le están dando gracias. You know, because God is the only one that He's going to make you know what is the word of God. Porque Dios es el único que te va a enseñar, ¿verdad? You know, qué es la palabra de Dios. It has to be God that speaks to your life. You know, tiene que ser Dios que habla para tu vida. And how does God speak to us if it's not through the word of God? ¿Cómo es que Dios nos habla? Dice, si no es a través de la palabra de Dios. So Paul is saying, I thank God. Yo le doy gracias a Dios, right? You know, because of what He's doing, por lo que Él está haciendo. Dice, when you receive the word of God, you know, and that's why it's saying that, you know, and, you know, ¿por qué? Dice, cuando tú recibiste la palabra de Dios, you know, what is the word of God? ¿Qué es la palabra de Dios? Pues la Bible, that's what we're talking about. La Biblia es de lo que estamos hablando. And so, you know, he's saying, ¿verdad? Él está diciendo, dice, and we also thank God continually
Because when you receive the word of God, which you heard from us, in other words, Paul is always talking to them about the word of God, right? Pablo siempre les está hablando de la palabra de Dios, ¿sí? And just like we do but in every church, y es lo que hacemos, ¿verdad? En cada iglesia. And so, Paul is saying, ¿verdad? Pablo está diciendo, which you heard from us is the word of God, which is indeed at work in you who believe. So la palabra de Dios está trabajando en ustedes para aquellos que ustedes creen. You as a believer, tú como creyente, are receiving the word of God. Estás recibiendo la palabra de Dios, and you're learning, estás aprendiendo, and you know that it's not just any word, right? Tú sabes que no es cualquier palabra. You know that is what? The word of God that's speaking to your life. Tú sabes que es la palabra de Dios que está hablando para con tu vida. Now, how effective can this word be? ¿Qué tan efectivo puede ser esta palabra? And let's compare, vamos a comparar. The Bible, ¿verdad? And any other book, ¿verdad? La Biblia y cualquier otro libro. And let's say that the Bible is just like any other book. Vamos a decir que la Biblia es como cualquier otro libro. Because that's what people believe, right? Es como la gente, cree. They believe that the Bible is what? Like any other book. Creen que la Biblia es como cualquier otro libro. Yes. And so, in Hebrews chapter 4, verse 12 and 13, ¿verdad? En Hebreos capítulo 4, verso 12 y 13. Hebrews chapter 4, verse 12 and 13. Hebreos 4, verso 12 y 13. And now it's talking again about the word of God. Y está hablando otra vez de la palabra de Dios. And it says, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Y dice en el verso 12, dice, porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. And so, the word of God, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Is telling us that it's active and it's alive. What book, ¿verdad? ¿Cuál libro can people say, that is active and alive? ¿Cuál libro se puede decir que, este libro es activo, ¿verdad? Y está vivo. When you read a book, it's just a book. Cuando tú lees un libro, es, un libro. But yet the word of God is telling us here, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos está diciendo aquí. The word of God is alive and active. Dice, y no hay, dice la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz. And how does it say that it's alive? ¿Verdad? ¿Cómo dice que está viva? Well, it says, amen, that it starts what? Discerning. Comienza a discernir. What's wrong, with us as people? ¿Qué está mal en nosotros como personas? Amen. And it explores, dice, our most intimate thoughts. Y explora, dice, los pensamientos más íntimos. Amen. That sometimes we don't know ourselves as people. Que muchas veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos como personas. But the word of God, dice, la palabra de Dios, is going to speak to our lives and discern us on whatever need we may have. La palabra de Dios, dice, nos va a hablar y va a buscar, ¿verdad? Según a la necesidad de nuestra persona. Because He's trying to work something good
in our life, dice, está tratando de trabajar algo bueno para nuestras vidas. And to what? To bless us. ¿Para qué? Para bendecirnos. He's trying to look, what's wrong with you as a person. Está tratando de buscar, qué hay mal en ti como persona. To help you, in your need. Para ayudarte en tu necesidad. In other words, when you read a book, cuando tú lees nomás un libro, you're just going to read it, and you're just going to read that story, or whatever it may be, and you're going to learn from that, but that's about it. Cuando tú lees un libro, vas a leer una historia, o vas a leer, ¿verdad?, de lo que se está tratando ese libro, y vas a aprender de eso, pero hasta allí. But the Word of God, as you read, la palabra de Dios conforme tú estás leyendo, it's not only that you're learning, no solamente que estás aprendiendo, but the Word of God is trying to discern your heart. It's trying to discern your thoughts. Está tratando de discernir tu corazón. Está tratando de discernir, tus pensamientos. What is that you're dealing with in your life? ¿Qué es lo que tú estás lidiando contigo mismo en tu vida? That nobody knows, que nadie sabe. That you're struggling, que tú estás luchando in your mind, en tu mente, en your emotions, en tus emociones. Amen. That you're just thinking and thinking that nobody might know. Que estás piensa y piensa que quizás nadie sabe. But the Word of God is working and working and working in the person's life that is reading the Bible. Y la palabra de Dios está trabajando y trabajando y trabajando en la vida de la persona que está leyendo la Biblia. And it's trying to communicate with you. Y te está tratando de comunicar through His Holy Spirit, a través de su Espíritu Santo. Because He wants to help you in your need. Porque te quiere ayudar en tu necesidad. So that's why the Word of God is active and alive. Por eso la palabra de Dios es activa y viva. Any book is not going to do anything to you. Cualquier libro no te va a hacer nada a ti. But the Word of God is powerful. La palabra de Dios es poderosa. That is going to speak to your life. Que te va a hablar a tu vida. Especially in the time that you mostly need them. Especialmente en el tiempo, ¿verdad?, que tú no necesitas. And so the Word of God is God's Word. La palabra de Dios dice que es palabra de Dios. What God spoke, lo que Dios habló. What God wants, for us to know. Lo que Dios quiere que nosotros sepamos. To bless our lives. Para bendecir a nuestras vidas. Even though the Word of God was written by man. Fíjate, aún así cuando la palabra de Dios fue escrita por hombres. Even though, the people say, but that's not from the original language. No fue escrita, en el lenguaje original. It's been diluted. Ya no tiene la efectividad porque no es original. Imagine if it was original then. Imagínate pues si fuera, la palabra original. If it does effect in our hearts, in our life, si hace efectividad en nuestros corazones y en nuestra vida. Now imagine how effective it would be if it was original, according to you. Imagínate, cómo sería pues la palabra de Dios, amen, si fuera original, ¿verdad? La efectividad que tuviera, a como tú piensas que no es original. The Word of God is powerful. La palabra de Dios es poderosa. And if you go to 2 Timothy, si vas a segunda de Timoteo, which is the book before, chapter 3, verse 16 and 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. And it says,
all scripture, and it says all, dice toda escritura, y dice toda, is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Dice, toda la escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, dice, preparado para toda buena obra. You know, so the word of God, amen, la palabra de Dios, you know, is telling us that, you know, the word of God was inspired by God himself. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice inspirada, amen, por Dios mismo. It doesn't say that it was inspired by man. No dice que fue inspirada por el hombre. It says that the word of God was inspired by God. It doesn't say by man. They were written by man that God used, but it was inspired by who? By God. You know, fue escrita por hombre, pero dice la palabra de Dios fue inspirada por medio de Dios, which means that makes the difference. Eso es lo que hace la diferencia in any book. Dice de cualquier otro libro. Amen. You know, the books were written by men. Los libros fueron escritos, you know, por medio del hombre. But the difference is, la diferencia es that the Bible was inspired by God himself. Dice la palabra fue escrita, dice inspirada por Dios mismo. You see, when you start reading the Word of God, es cuando comienzas a leer la palabra de Dios. It's gonna, you know, teach you so many things. Te va a enseñar tantas cosas so that you may learn, para que tú aprendas. So that when people try and confuse you, para que cuando la gente trate de confundirte, you may know what the Word of God is, para que tú sepas qué es la palabra de Dios. You know, a lot of people, you know, say, you know, well, I heard, you know, yo escuché, okay? You know, we can go that way all the time, you know, but that's not going to help in anything. You know, mucha gente dice, pues yo escuché, ¿verdad? You know, pues podemos, you know, decir, va, pues yo escuché, pero eso, dice, podemos irnos todo el tiempo diciendo eso, pero no va a hacer nada. That's why, you know, we, you know, believe that the Bible, you know, is the Word of God. Por eso creemos que la Biblia es la palabra de Dios, because it says that it was inspired by God himself. Fue inspirada por Dios mismo. Now you can challenge that, ¿verdad? Tú puedes retar eso y dices, well, how do I know? ¿Verdad? ¿Y cómo sé yo eso? That it was inspired by God. You know, que es inspirado, well, you need to read it first to know. Tú tienes que leerlo primero para saber. And believe me, that God is going to speak to your life. Y créeme lo que Dios te va a hablar a tu vida. And so it is important. Es importante to learn this. You know, es importante para aprender esto. Amen. Because the Word of God, dice la palabra de Dios, amen, is alive and active. You know, es viva y eficaz. But at the same time, it was inspired by God himself. You know, fue inspirada por medio de Dios mismo. Amen. And so, you know, so that we as believers, para nosotros como creyentes, you may gain faith for your life. You know, para agarrar fe en tu vida. Because people say, you know, all the time that they believe in God, you know, dicen que creen en Dios. But you don't believe in the Bible? That it was God inspired? ¿Tú no crees en la Biblia que fue inspirada por medio de Dios? So how can you say that you believe in God when you don't believe that the Bible was inspired by God himself? ¿Cómo puedes decir que crees en Dios cuando tú mismo no crees en la palabra de Dios que fue inspirada por Dios mismo? Then you don't believe in God. Entonces no crees en Dios. If you believe in God, then you need to read the Bible. Si tú crees en Dios, tienes que leer la Biblia, because that's what's going to teach you as a person. Es como te va a
enseñar a ti como persona. And then, what is the word of God useful for? ¿Para qué la palabra, verdad? ¿Para qué, se usa? For teaching. Fíjate. Para enseñar. For rebuking, correcting, training in righteousness. Dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verse 17. Dice, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. A fin, dice, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparando, dice, para toda buena, obra. And so, the word of God is going to help you, ¿verdad? The word of God is going to help you. La palabra de Dios que te va a ¿qué? Ayudar. In any need that you may have. En cualquier necesidad que tú tengas, it's gonna, explain to you what you need to do in your own life. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Para qué? Para tu propia vida. And so, where is the only place, amen, that you're gonna learn the good from God? ¿Qué es el único lugar donde vas a aprender lo bueno de Dios? Pues en church, ¿no? En la iglesia. And what do we do? Read the word of God. ¿Y qué hacemos? Leer la palabra de Dios. That is going to help everyone. Que nos va a ayudar a todos. Now, do we need to learn from the word of God? ¿Necesitamos que aprender de la palabra de Dios? Yes. Because that's the best thing for what? For our lives and for our families. Es la mejor cosa para nuestra vida y para nuestras familias. Because God wants to bless our lives. So how are we going to gain faith? ¿Cómo vamos a obtener, dice, la fe? Look at 2 Peter. Vayan a segunda de Pedro. Chapter 1. Verse 21. Segunda de Pedro. Capítulo 1, verso 21. And it says, for prophecy never had its origin in the human will. Do you see that? But prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Dice, porque nunca, dice, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. So in other words, these prophets, this men, amen, estos profetas y estos hombres, they were just what? Men. Ellos eran nomás que hombres. But then it says that they were inspired by God, fueron inspirados por Dios through the Holy Spirit. A través del Espíritu Santo, they were used what? By God. Fueron usados por medio de Dios to give prophecy, que fue, para traer profecía. Not their words, but what? The words from God. No sus palabras, pero dice que la palabra de Dios. And so in the same way, that when we read the word, cuando leemos la palabra, even though that it was written by men, a pesar de que fue escrita por hombres, they were used how? Through the Holy Spirit, fueron usados a través del Espíritu Santo, to what? To inspire themselves and write the words of God. Y fueron inspirados para escribir la palabra de Dios through the Holy Spirit, a través del Espíritu Santo. Do you understand? And who is the Holy Spirit? ¿Quién es el Espíritu Santo? God. So, God is the one that inspired them. Dios fue el que los inspiró to write, to speak, para escribir, para hablar. Just like today. Así como el día de hoy, anywhere where people teach, the word of God, donde quiera que se enseña la palabra de Dios, even though it's spoken by whom? By men. Es hablada por medio del hombre. But inspired by God through the Holy Spirit to speak His word. Es que, inspirada
a través del Espíritu Santo, por medio de Dios, para hablarnos a nosotros a través de su palabra. You understand? And so it's the same concept. You know, when God is inspiring you through His Holy Spirit, cuando Dios te está inspirando a través del Espíritu Santo, amen, and you start writing because the Holy Spirit is there, y tú comienzas a escribir porque el Espíritu Santo está allí, things that you witness, cosas que tú, miraste y fuiste testigo de ello, you're gonna get inspired, tú vas a ser inspirado, amen, because of what you saw, de lo que tú miraste, what Jesus did, what God did, lo que hizo Jesús, que hizo Dios, fíjate. Is it you? ¿Eres tú? Or the Holy Spirit that's inspiring you through God? ¿O es el Espíritu Santo que te está inspirando a ti por medio de Dios? You understand? So that's why the Bible is not just any book. Por eso la Biblia no es como cualquier otro libro. In Romans chapter 10, Romanos capítulo 10, verse 17. Verso 17. Romans 10, verse 17. Romanos 10, verso 17. And it says, consequently, faith comes from what? Hearing the messages, and the message is heard through the word about Christ. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. It's through God's word. Es a través de la palabra de Dios that you're going to gain faith, from each message, from what you read in the word. Dice, la fe va a venir a través de la palabra de Dios. Dice, por los mensajes, amen, que vienen siendo traídos por medio de qué? De la palabra de Dios. How are you going to gain faith? Through the word of God. ¿Cómo vas a agarrar fe? A través de la palabra de Dios. Fíjate. How are you going to believe? Through the word of God. ¿Cómo vas a creer? A través de la palabra de Dios. But if you don't read, pero si tú no lees, are you going to gain faith? ¿Cómo vas a agarrar la fe? It's hard to gain faith, amen, because, you gain faith in what you read, right? Tú agarras fe con lo que tú lees. And if you're reading the wrong things, y estás leyendo las cosas equivocadas, that you gain faith in that, que tú agarras esa fe en eso, and you believe it, y tú lo crees, and then you say, well, it's because, this is what I read, and this is what I believe. There's your faith, right? Pues es que yo estaba leyendo esto, y lo creo, entonces dices, ahí está tu fe. Do you understand? Just like you gain faith in that, you have to gain faith what? In the word of God. Así como lees, y que agarras fe en eso, tienes que agarrar, dice, fe en la palabra de Dios. And the problem is that you gain faith in the wrong things. Agarras fe en las cosas equivocadas, hello, and you believe it, y tú lo crees. When those books weren't even inspired by God. Cuando esos libros ni fueron inspirados por Dios. But yet you say you believe in God. Pero tú dices que crees en Dios. You understand? The word of God is God. Fíjate. La palabra de Dios es Dios. So why don't you believe? Y entonces dice, ¿por qué tú no crees? So faith comes through the word of God, the message of God. Dice, la fe viene a través del mensaje, ¿verdad? De la palabra de Dios. Now, as we read, ¿verdad? Conforme vamos leyendo, amen, in Psalm 119, ¿verdad? Salmo 119, 105, 119, verse 105. This is important. You want to know where you're headed. Tú quieres saber para dónde vas, qué dirección vas. You want to know, the only way that you can, go somewhere is that there has to be what? Light, ¿no? Donde quieras que tienes que ir, tiene que
haber luz. If it's dark and you're driving in your car, si está oscuro y estás manejando en tu carro, yes, you need what? The lights from your car, ¿verdad? In order for you to know where you're going, ¿verdad? From any holes, from wherever, bad road that you may encounter, ¿verdad? Y si tú necesitas estas luces de tu carro para que tú, ¿verdad? Te fijes en los hoyos, te fijes de cualquier cosa, ¿verdad? Que tenga daño, ¿verdad? Esa carretera. Psalm 119, verse 105. Salmo 119, verso 105. And so, I'm sure we've read this before. Estoy seguro que has leído esto antes. And it says, your word, which is the Bible, is a lamp for my feet, a light on my path. Dice, lámpara es a mis pies, ¿qué dice? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. We as people, pues why do we need the word of God? ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios para nuestras vidas? Que es la Biblia, which is the Bible. Well, to help us, ¿verdad? To walk in that light, para ayudarnos para caminar en esa luz, ¿verdad? We need to know where we're headed, ¿verdad? Necesitamos que saber para qué dirección vamos. The word of God is the one that is going to enlighten our lives, ¿verdad? La palabra de Dios es la que va a alumbrar nuestras vidas. We need the word of God for our lives. Nosotros necesitamos la palabra de Dios para nuestras vidas. Amen. You know why? Because, as people, we need that guidance, what? From God. Nosotros como personas necesitamos que, dice, esa guianza de parte de Dios. God is the light. His word is the light. Dios es la luz. La palabra de Dios, ¿qué? Es la luz for our lives. Amen. Para nuestra vida. To show us in what direction to go, right? Para enseñarnos a qué dirección, vamos. It's like an advice. Es como un consejo, right? We're doing the wrong things. Estamos haciendo las cosas equivocadas. What do our parents tell us? ¿Qué nos dice nuestro padre? Hey, don't go that way, go this way, right? No te vas por allá, vete por acá. Why? Because the parents know better. Los padres saben qué mejor. They're trying to what? Guide you. Te están tratando de guiar. They're trying to be what? That light. Quieren hacer esa luz for you, para ti. Amen. So that you won't get what? In trouble, para que no caigas en ese problema. Yes. You're trying to be that light for them. Tú quieres hacer esa luz para ellos. God is the same thing with us. Dios es la misma cosa con nosotros. He's what? The light for us. Él es la luz para nosotros. Trying to guide us, tratarnos de guiarnos. And the one that He uses, aquel que Él usa, is the Word of God. Es la palabra de Dios. The one that gives us advice. Aquel que nos da ese consejo. Through His Word. A través de su palabra. You understand? Because it's God's word, es la palabra de Dios. God inspirada por medio de Dios. Do you understand? It's not just any book. No es nomás como cualquier otro libro. God wants the best for our lives and for our families. Dios quiere lo mejor para nosotros y para nuestra vida. And that's why He tells us, if you read my word, si tú leyeras mi palabra, fíjate, you will avoid a lot of problems for your life. Tú evitarías muchos problemas para tu vida. You would avoid a lot of problems with your family. Tú evitarías muchos problemas, para con tu familia. Because I am that light. Yo soy esa luz. Through my word, a través de mi palabra. Dice, but how can you know? ¿Cómo vas a saber? If you don't read it. If you don't know about me. Of what I can do if you will read my word. Si tú no lees la palabra de Dios, ¿cómo vas a saber lo que Dios quiere para tu vida? In Isaiah chapter 55, verse 10 and 11. Isaías 55. Verso 10 y 11. Isaiah 55, 10 and 11.
Isaías 55, 10 y 11. Then it says, as the rain and the snow come down from heaven, and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, dice, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará, dice, lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Fíjate. So the word of God is saying, la palabra de Dios está diciendo, the word that goes out from my mouth. Dice mi palabra que sale de mi boca. Fíjate. What is it? The word of God that comes out of his mouth. ¿Qué es la palabra que sale, de su boca? The Bible. La Biblia. That's, what God, said. Esto fue lo que Dios usó. Amen. The word of God. Fue la palabra de Dios. Amen. That's why he says, what I say through my word, lo que yo digo a través de mi palabra, dice, it will what? Do for what I sent it, what I desire to achieve. Dice, with that purpose, dice que su palabra, dice, fue mandada. Amen. Dice, y hace lo que él quiere y será prosperada en lo que a él la ha enviado. In other words, what is the need for your life? ¿Qué es la necesidad de tu vida? Every time that we may have a need, cada vez que tengamos una necesidad. There's so many verses in the Bible, hay tantas versos en la Biblia, that the word of God, when he sends it for a reason. Cuando Dios manda la palabra de Dios, la manda, por una razón. Yes? And so, whatever you need, in your life, lo que tú necesitas en tu vida. Let me give you an example. Déjame te un ejemplo. You feel weak. Te sientes débil. You don't have no strength. No tienes la fuerza. And you're struggling, estás luchando. You're having a hard time. Estás teniendo un tiempo difícil. And God, through his word, there you go. Y Dios a través de su palabra, y ahí es. Dice, I will never leave you. I will never forsake you. Nunca te dejaré. Nunca te abandonaré. There, for that person, ahí para con esa persona, God sent his word with a purpose and will do what it needs to do in the person's life. And it will not come back. He said it will do the effectiveness that it needs to do in that person's life. That's what it means. Dice la palabra, dice, nos habla y nos dice, amen, lo que tiene que decirnos, dice, a conforme a tu necesidad, a lo que tú estés pasando, amen, dice, y por eso dice, no volverá a mí vacía, sino hará lo que le ha mandado que haga, no, en la vida de la persona, de la situación, del problema, de la enfermedad, no. And that is when the word of God, which is God, is his word. Cuando la palabra de Dios, que es su palabra, inspired by him, inspirado por él, through the Bible, a través de su Biblia,
He tells us, nos dice, what we need in our lives. Que necesitamos en nuestra vida. And then, what did he read? ¿Qué fue lo que leímos? That the word of God is active and alive. Que la palabra de Dios es activa y viva. Yes. And it penetrates. Dice, the most inner, thoughts of our heart. Que penetra todo lo más íntimo. Dice, pensamientos de nuestro corazón. Whatever we have in our lives that we may be going through. Lo que nosotros tendremos en nuestra vida. De lo que estemos pasando. Hello. So the Bible is not just any book. La palabra de Dios no es como cualquier otro libro. But people want to think that way. La gente quiere pensar de esa manera. It's not even close. It's more than that. Es más que eso. Because God wants to bless through His Word. Dios quiere bendecir a través de su palabra. In Acts chapter 6, verse 7, Hechos capítulo 6, verso 7. Acts chapter 6, verse 7. Hechos capítulo 6, verso 7. And it says, so the word of God spread, the number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Do you see that? What is, the one that worked in people's lives? ¿Qué es lo que trabajó en la vida de las personas? The word of God. La palabra de Dios. The word of God is the one that started penetrating in people's hearts. La palabra de Dios es la que comenzó a penetrar en la vida de las personas. That they started gaining faith. Que comenzaron a ganar fe. And then dice, you know what? The people, ¿verdad? The amount of people started growing, ¿verdad? La cantidad de personas comenzó a crecer. Because the word of God is powerful. Porque la palabra de Dios es poderosa. If it was just any book, si fuera como cualquier otro libro, some might believe, some might not. Unos creyeran, unos no. But it says that through the word of God, dice que a través de la palabra de Dios, the amount of people was growing, right? Dice, la cantidad de las personas estaba, ¿qué? Creciendo and creciendo. Look, I understand, there's many books out there, yo creo, que hay muchos libros allí. But nothing compared to the Bible. Nada comparado con la Biblia. You know why? Because it was God inspired. ¿Sí sabes por qué? Porque era inspirada por medio de Dios. And so this is the thing. Esta es la cosa. Even though people say that it's not in its original language because we wouldn't be able to understand it. Hello? Right? A pesar de que la gente dice que no, la tenemos, ¿verdad? Como fe, escrita en su lenguaje, natural, ¿verdad? Originalmente, pues no la entenderíamos. Right? So, doesn't it make sense that in order for you to understand it, they have to write it in your language, right? Que no tiene sentido que la tienen que escribir en tu lenguaje para que tú la puedas entender. Yes? And so it's not only written in our language, it's written what? In many languages now. Dice, no solamente ha sido escrito en nuestro lenguaje, ha sido escrito what? Dice, en muchos otros lenguajes. Amen. Because what? The gospel needs to be preached what? All over the world. Dice, el evangelio tiene que estar, ¿qué? Predicado,
dice, en donde quiera alrededor del mundo. Fíjate. And even though, it's been translated in other languages, que ha sido traducido en otros lenguajes. Amen. Now the word of God is read, all over the world. Ahora la palabra de Dios está en donde quiera en el mundo. Yes. And the numbers keep what? Increasing. Siguen que, la gente, agregándose y agregándose. Yes. And so that everybody will know, the sacrifice of Jesus Christ. Para que todos sepan el sacrificio de Jesucristo. The whole world knows, no matter what language they may speak. Todo el mundo sabe, no importa qué lenguaje ellos hablen. Fíjate, so that they can receive the blessing of the Bible. Para que ellos puedan recibir, la bendición de la Biblia. God inspirado por Dios. To bless people's lives, para bendecir, la vida de las personas. Now, those people, that argue the points, esas personas que argumentan, ¿verdad?, el punto regarding the Bible, referente a la Biblia, it's just a few. It's just a few. Son muy pocos. You understand? If it was true, what they believe, si fuera cierto lo que ellos creyeran, wouldn't more people believe in that? ¿Qué más gente no creyera en eso? Yes. But that tells them, and it tells us, eso les dice a ellos y a nosotros, no, the Bible is the Word of God. Hello. La Biblia es la palabra de Dios. That's why we follow the Word of God. Por eso seguimos la palabra de Dios. Because it is what? Truth. Dice, es que verdadera. Fíjate. Matthew 22:29, Mateo 22, verso 29. Matthew 22, verse 29. Mateo 22, verso 29. And Jesus said, you are in error because you do not know the scriptures or the power of God. Fíjate. Entonces respondió Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. People, they can believe what they can want to believe. La gente puede creer en lo que ellos quieran creer. Amen. But Jesus is telling me, you are in error. Because you do not know the scriptures or the power of God. Jesús le dice, están, ¿verdad?, en error. Dice, ignorando, dice, las escrituras y el poder de Dios. Amen. And so you're not going to know, amen, what God can do in your life or in people's lives because you are in error. Tú estás en error y tú no vas a creer, ¿verdad?, que dice la escritura o el poder de Dios. So whatever you think, whatever you believe, you're in error. Lo que tú crees o lo que tú piensas, estás en error. Because if you really knew the scriptures and the power of God, it would be a different story. Si realmente conociera la palabra de Dios y su poder, dice, entonces sería otra historia. Do you understand? Because there is power in the word of God. Dice, porque hay poder en la palabra de Dios. So people can challenge whatever they want to challenge. La gente puede retar lo que ellos quieran retar regarding the word of God, referente a la palabra de Dios. And they try to put doubt in people's lives y quieren poner esa duda, ¿verdad?, en la vida de las personas, in their own theories, en sus propias teorías. That is against God. Eso es en contra de Dios. And if you're challenging God's word, y si tú estás retando, ¿verdad?, la palabra de Dios, hello. If you're challenging God's word, si tú estás retando la palabra de Dios, then you're challenging God Himself.
Fíjate. Estás retando a Dios mismo. You're challenging God Himself. Tú estás retando a Dios mismo. And who are you? ¿Y quién eres tú? Fíjate. To challenge God. Para retar a Dios. And so, we need to be careful. Tenemos que tener cuidado on what we challenge. Lo que nosotros retamos. Don't challenge God. No retes a Dios. On the contrary, if you believe in God, start reading His Word. Si tú crees en Dios, comienza a leer la palabra de Dios. Because the only thing that God wants to do is bless your life and bless your family. Lo único que Dios quiere hacer es bendecir tu vida, fíjate, y bendecir tu familia. So that when you're going through hard times, para cuando estés pasando por momentos difíciles, yes, and I always say this verse, y siempre digo este verso, for what is impossible for man, for God, all things are possible. Where do we learn this? Through the Bible. Porque lo que para el hombre le es imposible, para Dios todo le es posible. ¿De dónde aprendimos esto? De la Biblia. God's Word, la palabra de Dios, inspired by God, inspirado por medio de Dios, to bless our lives, para bendecir nuestras vidas. So instead of wasting your time, en vez de que estés gastando tu tiempo, reading other books, leyendo otros libros that are not beneficial, que no te benefician, and they put doubt in your mind, y ponen esa duda en tu vida. Hello? Read the Word of God. Lee la palabra de Dios. Amen. He's going to teach you, te va a enseñar. And that's how you're going to learn. Y es como vas a aprender, a step at a time. Dice, un paso a la vez. Yes, it's like everything. Anything that you start doing, do you know it? Algo nuevo que tú estás haciendo, ¿tú no sabes cómo hacer? No. You have to what? Learn how to do it. Tienes que aprenderlo a hacer. Because a lot of times people say, well, it's because the Bible is so confusing. I don't understand it. La Biblia está confundida, ¿verdad? Confusa, no la entiendo, And you only read a verse, nomás leíste un verso. Really? O sea, read it more, léelo más, and you're going to understand. God is going to give you the wisdom, through His Spirit. Dios te va a dar la sabiduría a través de su Espíritu, and you're going to learn, y vas a aprender. Then before, when you start reading, después cuando comienzas a leer, you say, man, you can't stop reading. No puedes detener de estar leyendo, because God is speaking to you. Dios te está hablando, especially when you mostly need it, especialmente cuando más lo necesitas. He speaks to you, Él te habla. To finish, a terminar. As we read in 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, conforme nosotros leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 2 verso 13, that verse itself, ese verso de sí mismo, explained to my life, me explicó a mi vida, that the Word of God, even though it was written by human, hello, aunque fue escrito por humanos, yes, it says, I thank God. That's what Paul said, right? Dijo, le doy gracias a Dios. Because you didn't read it or receive it as of men. No lo recibiste como a hombres. You receive it as of what? Of God. Because that's what it is. Fíjate. Dice, lo recibiste como de Dios. Dice, porque eso es. Fíjate. And so, when I read that, cuando leí eso, dije, there's my answer. How did I get the answer? By reading the Word of God.
Es como Dios, ¿verdad?, me mostró a través de su palabra. Amen. ¿Por qué? Porque leí la palabra de Dios. And so we share the word of God every time we come to church. Y hablamos de la palabra de Dios cada vez que venimos. Because that's our guide. Yes, esa es nuestra guía. Is God inspired? Es inspirado por Dios. That wants to bless us and our families, que quiere bendecirnos a nosotros y a nuestras familias. That discerns us, que nos discierne a nosotros. Yes, especially when we mostly need it. Especialmente cuando más la necesitamos. And the word of God is what? Alive and active. La palabra de Dios es viva y eficaz. And it will do what it needs to do in people's lives. Y va a hacer lo que tiene que hacer en la vida de las personas. That's all. That's all what the word of God is going to do. Fíjate, es todo lo que va a hacer la palabra de Dios. Isn't that a lot? ¿Que eso no es mucho? Is it what we need for our lives as people? ¿Que no es esto lo que nosotros necesitamos como personas? Yes. And so, that's the teaching for today. Ese es el mensaje para el día de hoy. Yes. So that we may learn, para que podamos aprender what God wants for our lives. Lo que Dios quiere